El cáncer de ovario es un tumor o un cáncer muy particular, y lo vamos a ir hablando a medida que pase el episodio, porque tiene ciertas características que lo hacen un tumor que es potencialmente agresivo. Es un tumor, se lo conoce como el tumor silencioso. Hola, soy José Sadi. Esta segunda serie de episodios continúa el camino que iniciamos con el mismo compromiso de aportar información clara, basada en evidencia, desde una mirada humana y cercana que nos permita transformar la información en una herramienta del cuidado de la salud. Bueno, en este episodio quiero que hablemos sobre el cáncer de ovario, un tumor o un cáncer muy particular porque tiene ciertas características que lo hacen un tumor que es potencialmente agresivo. Es un tumor, se lo conoce como el tumor silencioso, y que es muy importante poder llegar a hacer un diagnóstico y un tratamiento, digamos, acorde a cada situación. En otros episodios hablamos de la importancia que tiene en este tumor en particular los antecedentes familiares, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día el conocer ciertas características en la familia en relación a este tumor nos permite hacer un asesoramiento con un especialista en genética, y que dentro de ese asesoramiento seleccionar qué pacientes se van a beneficiar con un estudio genético para estudiar ciertas mutaciones que pueden existir en algunos genes del cuerpo y que estén asociados al cáncer de ovario. Los genes por ahí más conocidos son el gen del BRCA1 o el BRCA2, que tienen una asociación directa con este tipo de tumor, y que hoy en día es una herramienta muy valiosa conocer en aquellas familias o en aquellas personas que tienen antecedentes, estudiar este gen, porque eso nos va a permitir hacer prevención. Si las mujeres tienen esta mutación en estos genes que dijimos, el BRCA1 o el BRCA2, hoy en día se puede hacer una cirugía que se conoce como cirugía reductora de riesgo oncológico, que es hacer una cirugía laparoscópica o cirugía de mínima invasión, quitar las trompas y los ovarios, que es donde se originan estos tumores, y con eso disminuimos o anulamos el riesgo de desarrollar un cáncer de ovario, ¿sí? ¿Por qué, aparte del asesoramiento, es importante la consulta con el genetista o con un ginecólogo o oncólogo que está familiarizado con esto? Porque a partir de ahí va a ser la orientación de cómo llegar a hacerse el estudio, ¿sí? Es algo que uno lo hace habitualmente en el consultorio, lo que se conoce como el árbol genealógico, que es estudiar a ver qué riesgo tiene esa paciente, y a partir de ahí, con ese riesgo, se indica completar el análisis o el test genético, que es algo muy, muy sencillo, que es asistir a un lugar en donde se hace una extracción de sangre. Con esa extracción de sangre se manda a un laboratorio. Ese laboratorio estudia distintos paneles de genes, en donde están obviamente incluidos el BRCA1 y el BRCA2, y con eso uno, al cabo de un lapso de tiempo después de la extracción de sangre, tiene el resultado donde nos van a decir si tiene o no la mutación genética, y en función de eso se sigue el tratamiento preventivo. Bueno, ¿qué pasa si no pasa esta situación de que estudiamos a la paciente, a la familia, y llegamos a hacer una cirugía reductora de riesgo? Bueno, ahí es donde empieza el problema con el cáncer de ovario, porque es un tumor que no tiene síntomas específicos. Suelen confundirse con otros órganos o con otras estructuras del cuerpo, como por ejemplo distensión abdominal, saciedad precoz, algún grado de malestar digestivo o gastrointestinal. A veces pueden haber síntomas que simulan algún cuadro urinario, y que por eso es que a veces se retrasa en el diagnóstico, o suelen ser pacientes que por estos síntomas poco claros suelen consultar primero con un médico clínico o con un gastroenterólogo, y a partir de ahí o del clínico van al gastroenterólogo, y bueno, van como teniendo distintas consultas hasta que por algún motivo, por los síntomas persistentes, se hace algún estudio por imágenes, y ahí se encuentra o algún ovario aumentado de tamaño o ambos ovarios aumentados de tamaño, líquido libre adentro del abdomen que
técnicamente se llama citis, o inclusive si se hace algún otro estudio, como puede ser tomografía o resonancia, se ven lesiones en otros sitios distintos a los ovarios, como por ejemplo en el epiplón, en el peritoneo, que es como la piel que tapiza los órganos internos, o en distintos sitios adentro del abdomen. Y ahí es donde nos llegan a nosotros a la consulta. Entonces, por lo general, por esto que hablábamos y por la biología que tiene este tipo de tumor, en el 80% de las veces uno lo encuentra en etapas más avanzadas, ¿sí? Y ahí es clave la consulta no solamente con un cirujano o con un ginecólogo o oncólogo, sino con un grupo de trabajo que esté acostumbrado a trabajar en forma permanente y constante pacientes que tienen cánceres de ovario, ¿sí? Ahí es donde nosotros hablamos de grupos o cirujanos de alto volumen y también centros de alto volumen. ¿Qué quiere decir esto? Grupos de trabajo y hospitales que durante el año traten un determinado caudal de pacientes que tengan esta patología. ¿Por qué? Porque de eso va a depender, o de eso va a tener una relación directa con los resultados oncológicos, ¿sí? Cuanto más experiencia tenga el grupo y cuanto más experiencia tenga el centro en tratar estos tipos de tumores, mejores van a ser los resultados oncológicos y a esa paciente le va a ir seguramente mejor, ¿sí? Acá hoy en día en los cánceres de ovario, cuando hablamos de los cánceres de ovario de estas situaciones avanzadas, la gran discusión o la gran temática que sigue siendo un eje permanente de debate en el mundo es seleccionar correctamente qué pacientes se van a beneficiar inicialmente de un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Que suelen ser cirugías importantes, suelen ser cirugías que técnicamente tienen el nombre de cirugías radicales o ultrarradicales, porque son varias estructuras que uno tiene que tratar cuando hace la cirugía, y qué pacientes se van a beneficiar de otro tipo de tratamiento que se llama neoadyuvancia, que es comenzar el tratamiento con una medicación, con quimioterapia, a veces se le puede sumar inmunoterapia, para reducir la enfermedad y luego completar la cirugía posterior a ese tratamiento inicial. Entonces acá lo que estamos viendo es que son situaciones complejas en donde se deben sumar tratamientos, no es un único tratamiento, sino que se suman tratamientos, por ejemplo, cirugía con quimioterapia, o a la inversa, quimioterapia con cirugía, y a eso se le agrega también las inmunoterapias, que son lo que hoy en día también están teniendo, digamos, resultados muy promisorios en el cáncer de ovario, y que ayudan muchísimo al tratamiento, ya sea como neoadyuvancia o como adyuvancia, o sea, antes de la cirugía o posterior a la cirugía. Y ahí es donde creo que hoy sigue estando la gran discusión de estos tumores, y en donde el equipo es fundamental en esta selección de quién se va a beneficiar inicialmente con una cirugía radical o ultra radical de entrada, o quién se va a beneficiar primero con un tratamiento neoadyuvante y posteriormente la cirugía. Entonces yo creo que acá lo que es clave y lo que es súper importante, recuerden que es un tumor que no tiene síntomas específicos, entonces esto que hablábamos de distensión abdominal, saciedad precoz, etcétera, si persisten en el tiempo, ¿sí? Que no es normal que persista en el tiempo, si persiste en el tiempo es lo que los tiene que llevar a una consulta en forma rápida, fuera de sus chequeos habituales con su ginecólogo, ¿sí? Y por supuesto también la otra situación que los tiene que llevar fuera de sus controles habituales con sus ginecólogos es si en la familia existen antecedentes de cáncer de ovario en familiares directos o familiares, madre, hermana o abuelas o tías, que para que nosotros podamos asesorarlo y hacer un tratamiento preventivo. Bueno, y acá hay un punto que yo quiero recalcar, que es algo que lo vemos a veces en las consultas, y es creer que cuando tenés una indicación de hacerte un estudio genético, creer que hacerte el estudio genético va a ser una carga o va a ser
algo con lo cual esa paciente va a tener que convivir, o ese miedo a convivir sabiendo que tiene una mutación genética y que puede estar más propensa a tener ciertas enfermedades. Mi recomendación sería a la inversa de esto, ¿sí? Es cierto que si uno tiene una mutación genética, tiene más riesgo de tener ciertas enfermedades, pero también conocer que tiene esa mutación genética nos va a permitir hacer recomendaciones y hacer controles más periódicos o controles más precisos para poder, en el caso que se desarrolle una enfermedad, detectarla más temprano y que esa enfermedad sea curable, ¿sí? Entonces, que no sea el miedo lo que te lleve o te paralice a hacerte un estudio genético por temor a saber que puede ser positivo y que tenés más riesgo de tener alguna enfermedad. Soy el Dr. José Sadi. Gracias por escuchar este episodio. Si te pareció útil, por favor, compartilo.